días, José Luis. Buen año, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, en principio me gustaría que nos acompañe ilustrándonos sobre qué significa el fallo que va a dar a conocer hoy la Corte, porque hay muchos títulos que dicen Argentina, bueno, como dando a entender que la resolución judicial del día de hoy de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos implicaría tener que erogar 3.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, José Luis, yo te estuve escuchando la apreciación que hiciste referente al tema y está muy bien. Falta solamente una postura que podría solucionar. Acá son tres situaciones. Una, que la competencia venga a la Argentina, la otra, que sea competente Estados Unidos, pero que se abra el juicio a prueba, como podemos decir, y la tercera, que se le dé por válido los títulos que están ejerciendo. El tema concreto de esto es lo que venimos peleando de hace muchísimos años, en el sentido de que los títulos que está ejerciendo este fondo buitre Burford son ilegítimos, ya que provienen de una causa legítima, que es la compra de 25% de acciones en las cuales no se ha puesto un solo peso. Por lo tanto, lo que está defendiendo la Argentina a partir del fines del 2007, cuando los advertíamos al gobierno y a la Procuración que no se manejaran solamente con el tema de la competencia, sino que le agregaran que era ilegítima la ejecución, porque si no se daría la tercera posición que podía ser, y es que si declaran que esos títulos son legítimos, serían títulos ya ejecutivos. ¿Por qué? Porque tenemos un fallo de primera instancia, un fallo de segunda instancia, y este sería el de última instancia. Vale decir, por la información que yo tengo, se pueden dar dos circunstancias. Uno, que la competencia venga a la Argentina, que va a ser muy difícil, o si no, que la competencia quede en Estados Unidos, y ahí sí se pueda analizar profundamente cómo se generó ese 25% adquirido por Peterson, es decir, los Eskenazi, y luego transferido a este fondo. Ahora, fíjate, José Luis, qué cosa importante, ¿no? Nosotros tenemos una causa judicial acá en la Argentina desde el 2013, que la maneja el hijo. Recién se ha presentado como querellante en la comisión actual de YPF, la UIF y la Oficina Anticorrupción en el 2018. El juicio es en el 2013, todavía no tiene sentencia de primera instancia, hay algún procesamiento, pero no de los más importantes. Sin embargo, en Estados Unidos, la causa fue iniciada en el 2016, posterior a la terminación del gobierno kirchnerista. Sin embargo, ya tiene sentencia, primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Es decir, acá nos está marcando bien clarito cuál es la justicia en un país y cuál es la justicia en el otro. Pero lo que nosotros tenemos que dejar bien claro para poder, esto lo hemos repetido muchísimas veces acá en tu programa, y yo te agradezco que me lo hayas permitido decir, es por qué surge la ilegitimidad de este 25%. Acordémonos que Peterson, que es la empresa que adquirió estas acciones, nunca tuvo experiencia de ninguna naturaleza relacionada con la energía. Fue creada ficticiamente en fines del año 2006. En el 2007 compran el 14,9% de las acciones, con opción a compra de otro 10%. ¿Sabés con qué se compra, José Luis? Se compran con las utilidades futuras, salvo 200 millones de pesos que se pagan con las utilidades del 2006, es decir, compran en el 2007, pagan el anticipo con las utilidades de la misma empresa del 2006. Y todo lo demás que se ha pagado son utilidades que se fueron devengando durante los años subsiguientes. Luego se compra ese otro 10,1 que quedaba pendiente, del mismo modo y de la misma forma. Vale decir que se compra el 25% de una empresa, de la empresa más importante de la Argentina, sin un solo peso con las utilidades futuras, lo decíamos siempre. De esta forma podemos comprar cualquier empresa en el mundo. No, claro. Además, no se había dado en toda la historia de las sociedades que litigan en todas las partes del mundo un caso de esta naturaleza. Por eso es muy importante que sepamos que esto es realmente una corrupción, que es realmente un vaciamiento, porque además lo vaciaron. Yo quiero ir al caso concreto de la expropiación. Sí. Fijémonos que esta expropiación que se realiza, primero interviene la expresidenta, lo pone, mirá quién pone, a Julio De Vido y a Kicillof como interventores durante un mes.
manda la ley al Congreso y es aprobado en mayo del 2012. ¿Qué dicen estos personajes? Que no le vamos a pagar un solo peso, claro, porque ya el dinero que se habían llevado ya era suficiente. Además lo dice también en España, el organismo de Contralor de España dice que ya se habían llevado 9.600 millones como falsas utilidades. Es decir, no teníamos que pagar nada. Y eso es lo que manifestaron a todos con esa rimbombante de que se iba a nacionalizar o la soberanía y esto. Bueno, corolario de esta historia, ¿en qué terminamos? Terminamos pagando 6.000 millones en bonos y además con los intereses se nos fue 10.000 millones de dólares. sí. Es decir, hubo estafa antes para la compra, hubo estafa en la expropiación fue la mecánica que se utilizó, como se utilizó para Chicone. Me gustó mucho lo que salió en el diario, en una editorial, sí. asimilando Chicone y asimilando YPF. Yo intervine en las dos, fui denunciante en las dos, y fue la misma mecánica. La mecánica, ¿cómo fue? En un caso hacerse de la máquina de hacer billetes y en la otra querían hacerse de la empresa más importante del país. Claro. Es decir, esa es la cuestión entera de juicio. Si nosotros logramos hacer que se abra prueba de esto, porque en definitiva el Discovery es eso, se va a notar de que esas acciones no tienen legitimidad, no hay forma para poder justificarlo. Ahora, lo grave de todo esto es todos esos directores que formaron parte de esta empresa nunca levantaron la voz ni nunca hicieron una denuncia. Y los directores actuales, acordate, José Luis, cuántas veces salí por tu medio, en el cual 2016, 2017 no decían absolutamente nada, cuando esto es totalmente clarito, ¿no? Bueno, ahí hay varios factores, ¿no? En primer lugar, el volumen de poder que fueron adquiriendo los Eskenazi, básicamente, que todavía hoy siguen siendo como unos grandes silenciados de la tapa de los medios metropolitanos, ¿no? Esto es una cuestión como realmente más que muy llamativa. Ciertamente yo creo, siguiendo el modelo que en su momento manejaba Yabrán, Yabrán tenía un modelo en donde lo que hacían era pagar para no aparecer. Ese modelo se quiebra por razones que quizás nunca lleguemos a conocer cuando entra en crisis la relación con Jorge Fontevecchia. Esto es la realidad. Ahora, lo interesante del tema es cómo se acumulan causas importantes en el juzgado del hijo, en donde lo que hace el hijo realmente ya hoy, digo, en términos sensatos, ¿no? Debiera meritar un juicio político. Ya lo del hijo es extraordinariamente vergonzoso, es casi a la altura de Canicova Corral, es tremendo lo del hijo. Sí, o Ollarvide, ¿no? Ollarvide, sí. No, que en este mismo caso, pero en el caso de Chicone, no llega a Cristina. Claro. Cuando la organización de estas compras no podía ser factible sin la anuencia o la organización. Todos sabemos que la organización de la compra de ICS la inicia Néstor Kirchner en el año 2005, donde de esto lo convence a Eskenazi. Eskenazi hacía falta muy poco para convencerlo, porque ya había adquirido el Banco Santa Cruz, el Banco Entre Ríos, y era un operador silencioso y anuense de Néstor Kirchner. Es decir, que el que organiza esta historia, sin importarle cuáles eran las consecuencias, es Néstor Kirchner. Claro. Continúa Cristina Kirchner, porque es la que no solo continúa con el proceso de que se compre el otro 10%, porque el primero había sido en la época de Néstor Kirchner, sino también en el de la expropiación, para poder tapar la corrupción. Ahora, lo más grave de todo esto es todo lo que nos dejan, José Luis. Claro. Vos dijiste muy bien, los medios no han informado adecuadamente de todo este tema. Primero, como primera medida, hay 3 juicios. No es que hay un solo juicio, 2 en Estados Unidos y 1 acá en Argentina. El otro juicio que no se habla y que hay en Estados Unidos es el de la venta de acciones por valor de 1.500 millones de dólares en el mes de octubre del año 2010, y que detecta la Comisión de Valores de que figuraban balances donde había activos que no eran activos y pasivos inferiores a los que realmente... Ahí tenemos otro juicio que fue perdido en primera instancia y está ahora en segunda instancia. Es decir, que las consecuencias que puede tener la Argentina no son 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de que superan los 15.000 millones de dólares, si esto no está bien defendido. Yo creo que esta última etapa se han despertado
y han agregado todos estos ingredientes que nosotros venimos hablando desde hace 5 años, José Luis. Sí, claro, bueno, esto es lo que, la verdad que a uno a veces, no, a veces no, sistemáticamente duele, ¿no? Que haya como tanto desapego y además, ciertamente creo que cuando uno mira todo lo que ocurrió, lo que se advierte, yo insisto, ¿no? Acá falta una figura, que es la figura de traición a la patria. Esto ha sido un saqueo que supera las razones del Código Penal. José Luis, mirá, cuando hablamos del tema de las tarifas y de todo este tipo de cosas, este gobierno tampoco ha sabido plantarse, hablar y ser claro. Yo creo que no tienen la fuerza suficiente, que no tienen la claridad suficiente tampoco, porque saberlo lo han sabido desde el primer momento. ¿Cómo es posible, José Luis, que una empresa como YPF, que teníamos autosuficiencia de gas, de combustible y de energía, hayamos llegado al 50%, lo que implicaba que desde el año 2010, fines del 2010 al 2011, hasta que se fue Cristina, teníamos que importar combustible por el orden de los 30.000 millones de dólares. Cuando a veces alguien ahora dice, y bueno, ahora tenemos toda la deuda, empecemos a analizar de dónde viene la deuda, esa desproporción entre lo que producíamos y lo consumíamos, fue el vaciamiento. Se vendía petróleo, gas, a Chile a $1 y una empresa de Repsol la vendía 4. El combustible lo vendíamos a la mitad de precio y otra empresa de Repsol lo vendía al doble. Ese vaciamiento fue una connivencia con Néstor y Cristina Kirchner para poder fraguar utilidades. Y además de todo eso, nos vaciaron pozos de petróleo que existían en otros países. Pero si esto fuera poco, se llevaron dinero al exterior, a los paraísos fiscales, que en la ruta del dinero CAF aparecen, todos por la vía de YPF. Así que es muy fuerte. Pero si además esto, como último remate, te quiero decir, José Luis, el último día de diciembre, antes de que suma el nuevo gobierno, sacaron una resolución los directivos de YPF que no tenían seguros para los directores y que se hacía responsable YPF por cualquier mala praxis. Por supuesto que cuando hay un delito penal no supera ninguna resolución, ninguna acción de directorio. Pero fíjate hasta dónde llegaron. Fue la gran estafa del siglo, ¿eh? Sí, por supuesto. Es una inmensa, gran estafa. Es un saqueo a las arcas, a los bienes públicos y al presente de los argentinos, ¿no? Porque en definitiva lo que está pasando, las consecuencias que estamos pagando, esa gente que quizás, bueno, en un número pequeño, ha estado llevada a cacerolear estos días por las tarifas. Yo, digamos, emocionalmente los entiendo. Lo que digo es, hay que poner todo arriba de la mesa, porque si no, la verdad, se pierde de vista el origen y la esencia de las responsabilidades. Bueno, calculo, según dice el amigo Sebastián Maril en su cuenta de Twitter, que a las 11:30 de la mañana, hora de Argentina, estaremos teniendo el conocimiento del fallo de la Corte. Dará motivo a que sigamos conversando. Jorge, gran 2019, gracias por todo lo que nos aportás, muy amable, un abrazo. Te agradezco muchísimo todo lo que me has permitido hablar fundamentalmente sobre este tema, porque creo que este es el tema más importante que he manejado. Chicone es un poroto al lado de esto, y Chicone vamos a tener que seguir hablando, porque ahí hay muchos papeles falsos que andan dando cuenta y que el billete es falso y que el Banco Central está rescatando sin decir absolutamente nada. Así que es para otra oportunidad. Sí, eso te das cuenta cuando vas al cajero a depositar y te los devuelve. En serio te digo. Chao, gracias, un abrazo, hasta luego. Bueno, el doctor Jorge Vital.